Buenas tardes, alumnas, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Bien. Buenas tardes, profe. Buenas, ¿cómo andan? Bien, ¿y usted? Bien, ¿cómo llevan técnicas? Y... Chama, no me contestan para el Randy. Bueno, no sé. A que cero a la izquierda. Si usted lo dice, ¿qué puedo opinar yo? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va, doctora? Tanto Bien, tiempo. ¿cómo andan? Acá recursando su materia. ¿Qué Todos vamos estamos a la hacer? misma, creo. No es difícil, no sean así. No. Doctora, solo le quería comentar que tengo la cámara encendida, pero no sé por qué razón no sale la imagen. Bueno, no hay problema, ya la voy a agendar. Bien, ahora vamos a hablar de anatomía patológica. Básicamente lo que vamos a ver en anatomía patológica es profundizar en algunos puntos que hemos visto en medicina legal. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que yo doy por sentado algunos conceptos y solamente voy a hablar sobre anatomía patológica. Excepto que tengan unas dudas puntuales sobre anatomía patológica, hay cierta terminología que les va a costar un poquito, pero no creo que tengan problemas, ¿sí? Vamos a colocar la clase. Bien. Lo que vamos a hablar en anatomía patológica, vamos a hablar lo que es asfixia por sumersión. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hemos visto asfixia por sumersión, que se la consideraba como una obstrucción, recuerdan? De las vías aéreas por un elemento líquido. ¿Sí? Bueno, básicamente en el libro, en el Salguero, y actualmente hay muchos estudios sobre la asfixia por sumersión. Antiguamente, le estoy hablando de acá 7, 8 años atrás, le daban mucha importancia al aspecto macroscópico del pulmón en las asfixias por sumersión. ¿Por qué digo eso? Porque después, a medida, durante el ejercicio de esta especialidad, se dieron cuenta que hay ciertos elementos que no son patognomónicos de las asfixias por sumersión, que se pueden presentar en cualquier tipo de patologías y no son propias de la asfixia por sumersión. Generalmente antes, lo primero que se creía es que una vez que uno retiraba el peto y veía las características del pulmón, nos podía orientar que está en presencia en una asfixia por sumersión. Lo primero que se veía, básicamente, era lo siguiente. Lo que se veía es la duplicación del tamaño del pulmón. Acuérdense que ustedes siempre tienen que pesar el pulmón, ¿sí? Siempre hay que pesar el pulmón. Y antes se creía que cuando el peso del pulmón duplicaba o triplicaba el valor, se pensaba que estábamos frente a una asfixia por sumersión.
y si el pulmón estaba expandido de tal manera en la caja torácica que tenía contacto estrecho con lo que es la parrilla costal. Y antes se creía que si nosotros veíamos esas características macroscópicas en el pulmón, sí o sí estábamos frente a una asfixia por sumersión. Y resulta que las intoxicaciones o patologías cardíacas, respiratorias o renales generan la misma signología, o sea, muestran lo mismo, ¿sí? Entonces se dieron cuenta que estos parámetros no son exclusivos de la asfixia por sumersión. Entonces había que crear o estudiar otros parámetros que nos orienten a lo que estamos frente por una asfixia por sumersión. ¿Sí? ¿Qué es lo que se dieron cuenta? Acá, sinceramente, es muy importante el papel del patólogo. El patólogo forense, chicos, es un médico que tiene el título de médico, que hizo la especialidad en anatomía patológica y después hizo una subespecialización en lo que es la parte forense. ¿Por qué digo esto? Porque no todos los patólogos tienen la capacidad o tienen el entrenamiento para detectar u orientar al forense para establecer una causa del deceso, porque no tienen la preparación para eso. O sea, hay cursos, hay técnicas que se tienen que emplear que solamente lo sabe el forense, ¿sí? Por eso no cualquier patólogo puede venir y leer y decir si hubo sumersión o no. ¿Sí? El patólogo, generalmente uno es un patólogo entrenado con cierta capacitación que puede orientar al forense. ¿Qué es lo primero? Cuando hablamos de anatomía patológico estamos hablando de microscopía. ¿Qué quiere decir eso? Es algo que se ve solamente a nivel del microscopio. Es la macroscopía de lo que nosotros vemos a simple vista y luego tenemos la microscopía que es propio del anatomopatólogo en la cual ustedes remiten las muestras correctamente, ¿sí? Y de esa forma el anatomopatólogo las puede trabajar. ¿Qué es lo que ve el anatomopatólogo en las asfixias por sumersión? Lo que ve es un edema, o sea, hay líquido intraalveolar o intersticial. ¿Qué quiere decir eso? Que hay presencia de líquido, de agua, entre los alvéolos y entre los espacios de las células. A eso le llamamos edema intraalveolar y edema intersticial, ¿sí? Y algo muy importante es la dilatación y la rotura o ruptura de los espacios alveolares con la dilatación de los bronquiolos. ¿Se acuerdan que cuando veíamos asfixias en general, yo siempre les dije que sí o sí tiene que haber ruptura de pared alveolar para hablar de asfixia? ¿Sí? Este tipo de asfixia, ese tipo de patrón lo vamos a encontrar en todas, pero en todas las asfixias. No hay asfixia si no hay ruptura de los espacios alveolares. Si eso a mí el anatomopatólogo no me lo informa, no es asfixia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ve el anatomopatólogo? Es el edema intraalveolar e intersticial. ¿Qué quiere decir eso? La acumulación, básicamente, de lo que es ay Dios, perdón. Hay una alumna que quiere entrar constantemente. Hay la acumulación de líquidos intraalveolar e intersticial y ahí están aumentadas de tamaño de los alvéolos, hay rupturas de su pared y también están dilatados los bronquiolos, ¿sí? Que es la parte terminal de los bronquios. ¿Bien? Y algo que también puede ver el anatomopatólogo son las diatomeas, ¿sí? ¿Cuál es el problema que tenemos con las diatomeas? Acuérdense que las diatomeas son ciertos elementos o estructuras, ya sea de origen animal o vegetal, ¿sí? Que se puede encontrar a nivel del agua. ¿Bien? La diatomea me puede dar falsos positivos y falsos negativos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué les hago la aclaración? Porque se ha descubierto algunas veces que cuando se encuentra diatomeas en el pulmón, ¿sí? Algunas veces hay que descartar que no sea por difusión pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Una vez que se produce el deceso, parte de esas diatomeas atraviesan los capilares de los alvéolos y empiezan a difundir a otros tejidos. ¿Qué quiere decir eso? Que algunas veces la presencia de diatomeas en el pulmón, por sí,
no siempre estamos hablando de asfixia por sumersión, porque algunas veces queda restos o líquido en la vía aérea, ¿sí? Y estas diatomeas empiezan a difundirse y a ingresar a estos tejidos, pero no indica que la persona haya muerto ahogada. Indica que hay pasaje de líquido nada más, ¿sí? Por eso es muy importante, hay que tener mucho cuidado cuando el anatomopatólogo informa diatomeas. Y los falsos negativos es que, aunque ustedes no lo crean, para ver las diatomeas se necesitan determinados colorantes y técnicas para ver la diatomea. Porque cuando el anatomopatólogo hace la resección y va seccionando los alvéolos y los bronquiolos, ¿sí? Y hace una tinción en la cual no se puede ver la diatomea, ¿sí? O yo no le aviso al anatomopatólogo, mira, ¿sabes qué? Yo estoy sospechando que esta es una asfixia por sumersión, o mira, yo estoy sospechando que puede ser una asfixia por sumersión, pero puede ser un edema agudo de pulmón por otra causa. Entonces lo que se tiene que hacer ahí son tinciones, ¿sí? Que eso lo maneja el anatomopatólogo para ver las características de las diatomeas. Entonces me dan falsos negativos porque no hizo la tinción correcta para que él vea las diatomeas. Bueno, todos esos pasos tiene que seguir el patólogo forense al momento de ver lo que es las diatomeas. ¿Cómo vamos a ver lo que les acabo de decir? ¿Sí? Esto lo que estamos viendo acá es lo que ve el anatomopatólogo a nivel del microscopio. ¿Sí? Bueno, lo que le quiero mostrar es lo siguiente. ¿Ven estos espacios acá? Eso violeta bien fuerte. Ahí, ahí. Bueno, chicos, esos son los alvéolos. ¿Sí? Esos espacios que están viendo acá. El cursor acá. Esas son las paredes alveolares, ¿la ven? Se la ve perfecta. Bueno, ¿qué es lo que ven acá? Ven que acá todavía sigue esa coloración violeta acá. Ven las células que son los puntitos negros, esos que están ahí son los núcleos, ¿sí? Ven que están separados, que no hay continuidad. ¿Ven ahí? Acá no hay continuidad. ¿Lo observan? Acá tampoco. Bueno, esas son las rupturas. Esas son las rupturas alveolares, ¿sí? ¿Y qué es lo que le llama la atención? Esto ve el patólogo a diferentes ópticas, ¿sí? Pero lo que yo quiero mostrarles acá es, miren, acá ustedes ven blanco, ¿lo ven? Y acá adentro ven un rosado, ¿lo ven? ¿Ven la diferencia? Bueno, esto es edema y esto es la dilatación sola del alveolo. ¿Ven la diferencia? Entonces acá el anatomopatólogo me dice hay edema alveolar, ¿sí? Y acá podemos ver que no hay líquido, eso quiere decir el edema. Miren cómo está. Van a ver algunos alvéolos que no tienen, pero miren cómo está. Se ve perfecto, los alvéolos están muy bien delimitados, pero tienen líquido adentro. ¿Sí? Eso es edema, chicos. ¿Cómo ven la ruptura? ¿Ven? ¿Ven esta estructura acá que parece como algo redondeado o hexagonal, como es esta? Bueno, esos son los alvéolos, ¿lo ven? Sí, sí. Estas son las rupturas, ¿lo ven? Acá hay una ruptura alveolar. Acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra. ¿Ven que está interrumpido? Acá hay otra, acá hay otra. Eso le llamamos nosotros rupturas, ¿sí? Esperando. No sé cómo sacarlos. Ahí está. Y lo que también quieran, lo que yo también quiero que vean es lo siguiente.
Miren, estos son alvéolos, ¿sí? Les voy a mostrar acá. Y esto, miren la dilatación que tienen estos alvéolos. No todos tienen el mismo tamaño, ¿ven la diferencia? Miren lo que es este alvéolo y miren lo que es este alvéolo. Eso es la dilatación que dicen, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a ver? Miren lo que es este alvéolo y miren lo que es este alvéolo. ¿Ven que está dilatado? Está aumentado de tamaño, casi 2 o 3 veces el tamaño normal, ¿sí? Miren lo que es este. Bueno, eso ve el anatomopatólogo a nivel de microscopía, chicos. Y eso es lo que ellos nos informan, porque ellos nos elevan un informe anatomopatológico de lo que estamos viendo y lo que yo les estoy describiendo actualmente. ¿Bien? Entonces, así se observa lo que es el edema y lo que es la dilatación del alvéolo. ¿Se ha entendido hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Doctora, yo tengo una duda, no sé si será muy tonta la pregunta, pero ¿las diatomeas pueden venir de agua dulce y salada, o sea, de mar y Sí, de río? sí, son diferentes. Salen, digamos, las diferencias, cuál como para saber. Lo que se hace es, primero se toma la muestra en el lugar del hecho, o sea, en el lugar donde lo encontraron al cadáver, y lo que se hace es, la anatomopatóloga, lo que ustedes, si están haciendo técnica de visceración, no sé en qué parte irán, ustedes van a saber que hay una técnica especial en los asfixias por sumersión, ¿sí? En la cual usted el corazón se tiene que hacer la extracción de las diatomeas, ¿sí? Sí. Una vez que se hace la extracción de las diatomeas, se hace una preparación, porque la preparación de las diatomeas es con agua destilada, creo que 3 veces destilada, no es el agua destilada común, ¿sí? Se la hace con esa preparación y esa preparación se la remite a la bióloga que trabaja en La Plata. La bióloga que trabaja en La Plata lo que hace es tipificar la diatomea que estamos viendo. Es la única que está trabajando, es la única que hace ese trabajo en Argentina. Claro, porque yo pregunto, porque por ahí puede haber, qué sé yo, un caso en el que se haya ahogado en un río, pero como puede desembocar en el mar, ahí es como para ver dónde... No, sí se hace. Claro. Pero cuando se hace la autopsia, o sea, mientras yo estoy haciendo la autopsia, yo marco la diferencia. Yo digo, esto va a anatomía patológica, porque hay que fijarlo, ¿sí? Esto Sí. mando para toxicología y esto mando para diatomea. Entonces la preparación para diatomea es diferente que el resto. Entonces una vez que yo, o sea, tiene que ser con agua triple destilada, tiene todo un protocolo, porque si no, no te lo recibe la bióloga. Si vos no lo mandas con los requisitos que ella te manda, porque hay todo un protocolo que ella te manda, si no, no te recibe la muestra. Y una vez que vos haces todo ese protocolo, tenés que hablar con, bueno, son pasos jerárquicos que hay que continuar, y una vez que se remite a La Plata, ella se encarga de tipificar la diatomea. Te dice Claro. esta y esta y esta y esta y esta. Le da Claro, nombre y tipo, apellido. familia, la especie. Sí, sí. Claro, Porque es una claro, bióloga que hace exclusivamente diatomeas. claro. Porque es una subespecialidad, no todos hacen diatomea. Sinceramente. Y o ¿Sí? sea, es obligación sí o sí hacerlo en todo, como en todos los cadáveres que hayan estado en sumersión. Sí, Bien. sí. Lo que pasa es que acá nadie lo hace y nadie quiere pagarlo, entonces directamente ni sacan la muestra. Pero sinceramente, si vos querés hacer un buen trabajo, sí tenés que sacar la muestra para diatomea. Claro, claro. Gracias, doctora. Bien. ¿Cómo podríamos ver las diatomeas? Acá vamos a ver. ¿Ven esto azul que va acá? Como una pared, como un trencito con sus vagones. Ahí. Acá también lo vemos. Bueno, lo que estoy marcando es la pared del alvéolo, ¿sí?
Y lo que estamos viendo en el interior del alveolo, ¿sí? Es una diatomea, o si no, es un cuerpo extraño de origen vegetal. Esto es a 40 por. Miren cómo se ve perfecto las estructuras, pero ni el anatomopatólogo ni yo sabemos de lo que es, no sabemos nada de biología. Entonces lo que se hace en esos casos cuando el anatomopatólogo lo ve es sacar la foto, ¿sí? Y luego se manda, bueno, microscopía, bla, 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 y con eso algunas veces se lo deriva a la bióloga para determinar si me puede establecer qué tipo de estructura vegetal estamos viendo. Generalmente cuando no es una diatomea, ¿sí? El anatomopatólogo lo consigna como cuerpo extraño, ¿sí? De origen vegetal. ¿Por qué les digo esto? Porque algunas veces en las asfixias por sumersión, como les comenté, el agua va arrastrando a la persona, ¿sí? Va arrastrando, va arrastrando, va arrastrando, la persona se va golpeando y va ingiriendo líquidos, y algunas veces el resto, o sea, ya sea pasto, hoja, lo que sea, se introduce a la vía respiratoria y queda alojada en los alveolos. ¿Sí? Entonces algunas veces lo que se ve son restos de raíces u hojas microscópicas que queda en el alveolo. Entonces el anatomopatólogo lo consigna como cuerpo extraño intraalveolar. ¿Sí? Pero miren qué bien que se lo ve. Se lo ve perfecto. Acá, por ejemplo, podemos ver, esto estamos viendo, siempre van a encontrar las diatomeas en el interior del alveolo. Ah, claro, ¿sí? Entonces, miren qué bien que se la ve. ¿La ven acá? Sí, sí. Se la ve perfecta la diatomea. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice el anatomopatólogo? Que en el interior del alveolo encontró una diatomea y hasta ahí nada más llegamos. ¿Sí? El único que me informa. No me voy a informar nada más el anatomopatólogo porque no es su área. ¿Sí? Pero si llega a haber una diatomea, ¿sí? Acuérdense, y si encuentran o detectan a nivel de corazón o médula ósea, confirma más el hecho de que estamos frente a una asfixia por sumersión. Esto se ve a microscopía electrónica. ¿Sí? Miren qué bien que se las ve, cómo se las diferencia a las diatomeas del resto. Esto ya es con otro tipo de microscopio que acá no se lo emplea, pero en Rosario o en Buenos Aires sí. ¿Sí? Usan la microscopía electrónica para determinar o acercar o aproximar a qué tipo de diatomeas estamos observando. Lo que también podemos ver en pulmón, ¿sí? Es algunas veces, acá yo les voy a marcar. Esto lo que estamos viendo acá es pared alveolar. ¿La ven? Este violeta intenso, así. Bueno, esto es un alveolo. En la luz alveolar, esto blanco que vemos acá, ven que acá hay un elemento que tiene una coloración diferente al resto. Porque todo es rosado, si ustedes ven acá, y este es el único que es rojo-naranja, ¿lo ven? Acá en anatomía patológica tienen que usar mucho la imaginación. Bueno, este rojo-naranja que estamos viendo acá, ¿dónde se me fue el cursor? Acá. Este que está acá, es un trombo de médula ósea. O sea, esta persona sufrió un accidente de tránsito, qué sé yo, tuvo el accidente y el auto cayó en el agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy observando? Es el trombo de la médula ósea, ¿sí? ¿Sí? Que me está confirmando que tuvo una fractura antes de la sumersión. ¿Sí? Algunas veces eso es lo que me da la vitalidad, porque van a decir si lo arrojaron, si estaba vivo, si estaba muerto, si fue un accidente, no fue un accidente, que estaba inconsciente, que estaba inconsciente, etcétera, 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 etcétera. La presencia del trombo de médula ósea nos hace decir que realmente la persona estaba viva al caer en el agua, ¿sí? Y que fue producto de una fractura tal. Eso también nos puede arrojar la anatomía patológica.
Lo que también podemos llegar a observar son los desgarros en la mucosa gástrica, como estamos viendo acá, por el esfuerzo que hace la persona para respirar. ¿Se acuerdan que en la asfixia de sumersión existen pasos? ¿Se acuerdan? Hay etapas. ¿Sí? La primera etapa, la segunda, la tercera y la cuarta etapa, en la cual la persona no quiere respirar, después inicia la respiración, después genera la convulsión. Bueno, ese es tanto, ¿sí? Es tanto la fuerza intraabdominal que hay para evitar que entre el agua, ¿sí? Que algunas veces la persona vomita, ¿sí? Por la cantidad de líquido que va ingresando tanto por vía respiratoria como por vía digestiva. Entonces lo que genera son desgarros en la mucosa gástrica. Hay varios estudios interesantes que algunos ya quedaron totalmente obsoletos, que antes se pensaba, pero antes, le estoy hablando más o menos 15 años atrás, se pensaba que si se encontraba barro o agua en el contenido gástrico, sí o sí era una asfixia por sumersión. Y después se dieron cuenta que no, porque algunas veces el pasaje del agua desde el exterior al interior, ya sea por vía respiratoria o por vía digestiva, era por difusión pasiva, o sea, era porque el agua entraba porque no había nada que la detenga. No es que la persona haya ingerido el agua o haya, mientras trataba de respirar. Y después encontraron que generalmente el que tenía mayor validez con la presencia de barro, presencia de agua, era a nivel de lo que es el bulbo duodenal. ¿Por qué? Porque el bulbo duodenal es el que tiene el esfínter. Entonces la persona tenía que estar viva, ¿sí? A medida que iba entrando el líquido, el esfínter iba cediendo y permitía el paso de agua a través del píloro al duodeno. Entonces de esa forma la mayoría piensa que todavía hay dudas sobre eso, que si yo encuentro barro o encuentro agua en el bulbo duodenal, principalmente en la segunda y la tercera porción, es más sospechoso de que realmente es una asfixia por sumersión. Pero no tiene ninguna validez si yo lo encuentro el barro o el agua en el contenido gástrico, porque puede haber pasado, ¿sí? Porque no hay resistencia del exterior al interior. Bien, ¿se entendió asfixia por sumersión? Sí, doctora. Bien. Perfecto. Y ahora vamos por otro. Lo que tiene anatomía patológica es que vamos a hablar de diferentes temas, porque yo solamente voy a desarrollar los más importantes o los más relevantes. ¿Sí? A ver. ¿Qué dice acá? Vale. Bien. Ahora vamos a hablar sobre arma de fuego. Acá solamente, chicos, vamos a hablar de arma de fuego a nivel de lo que es plano de piel. ¿Se acuerdan del arma de fuego que es a nivel plano de ropa, plano óseo y plano de piel? Bueno, acá vamos a hablar básicamente plano de piel. Bien. ¿Qué tipo de orificio estamos viendo en la primera imagen? Orificio de entrada, profe. Bien. ¿Por qué? Pues tiene la contusión. ¿Qué es lo que ven? ¿Cómo es el? ¿Puede ser, profe, el signo de Pupé? Puede ser. ¿A qué distancia creen que ocurrió el disparo? Yo diría que es larga distancia, porque no hay una destrucción de la piel, no hay tatuaje, como para que sea a corta distancia. Y en la segunda imagen, Boca de jarro. Jarro ajá, tiene ¿por el qué? anillo de Fish. Porque tienen los bordes irregulares, o
sea, como hay que una destrucción de la piel. El anillo de Fish. ¿Qué más? Se ve un poco podría Borde ser la, estrellado. A ver, levanten la manito. El signo de Venus. No es el signo de Benassi. ¿Quién dijo signo de Benassi? El signo de Pupe. El signo de Benassi es plano óseo. Óseo. Estamos viendo plano de piel. Un golpe de mina de Hoffman. Puede ser. Golpe de mina de Hoffman. Tenemos un orificio de aspecto estrellado, ¿sí? Totalmente desgarrado, quemado, Borde con quemado. tatuaje. ¿Ven el tatuaje ahí? Sí. Bien. Eso es lo que nosotros vemos macroscópicamente. O sea, es lo que yo puedo decir a simple vista, ¿sí? ¿Qué estamos viendo en la primera imagen? El signo de Pupe. Un orificio de entrada. Un orificio de entrada. ¿Qué más? Ese es un signo de Pupe. ¿Por qué? A ver, si ven pólvora, ¿es larga distancia o es corta distancia? corta distancia. Corta. Corta distancia. En larga distancia no van a ver pólvoras, chicos. Yo diría que es como quemar ropa porque está quemado ambos, más que nada el derecho podría decir. El derecho es más limpio. Si ustedes lo ven, es bien circular, ¿sí? Es bien circunscripto, se ve perfecto el tatuaje. Sí. Bien. Y acá veo una mezcla entre quemaduras, ¿sí? Eso es lo que ven acá, son quemaduras y algo de tatuaje. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, eso es lo que yo veo a nivel macroscópico. Bueno. Primero, antes que nada, por favor, chicos, cuando yo digo que la toma de muestra en los orificios por arma de fuego tiene que ser representativa, cuando me refiero a eso, es que el orificio tiene que estar incluido en su totalidad para la muestra, con piel indemne o sana. O sea, cuando alguien les dice tienen que mandar el orificio, le está diciendo que lo tienen que mandar en su totalidad. Ni se les ocurra cortar el orificio. Independiente de donde esté, con la dificultad que algunas veces implica sacar un orificio de entrada porque depende de su localización, ya sea en el paladar, en el oído externo o donde sea, tienen que sacarlo en su totalidad. Tiene que ir hasta el tejido celular subcutáneo y unas veces puede ir incluido lo que es el músculo. ¿Sí? Así que eso siempre tienen que tener en cuenta. Cuando ustedes retiran o hacen el muestreo, por favor pongan la localización. Tienen que consignar siempre la localización. Lo que yo siempre les recomiendo es, una vez que ustedes retiran un orificio de entrada, en el acto lo rotulan. Porque sinceramente después no se van a acordar cuál era la ubicación de cada orificio, por más que lo pongan. Uno a su derecha, el otro a la izquierda, el otro adelante y va atrás. Una vez que ustedes resecan el orificio de entrada, automáticamente van colocando el rótulo. ¿Sí? Porque se van a olvidar. No crean que su memoria les va a ayudar. No, ustedes sacan la muestra y la rotulan. ¿Sí?
en el mismo momento y siempre tienen que consignar correctamente la localización. Por favor, no digan calota derecha, mano derecha, no. Zona temporal, zona parietal, zona occipital, zona carpo, zona metacarpo, así se consigna. ¿Sí? No es general, tiene que ser bien específica la lesión. Por favor, les pido. ¿Sí? Bueno. ¿Qué es lo que vamos a observar? A nivel macroscópico, ¿qué es lo que veíamos? El orificio, el anillo de Fish, y eventualmente quemaduras, tatuaje verdadero o falso. Y también es la obligación medir el orificio, pero recuerden siempre que no es compatible con el calibre del proyectil. Vamos a ver. ¿Qué es lo que ve el anatomopatólogo a nivel microscópico? ¿Sí? ¿Qué es lo que él sí o sí, me tiene que aportar a mí como forense? Es la lesión superficial, si es una lesión profunda, cuál es el trayecto intradérmico, cómo es la lesión contusa escoriativa, si hay metacromasia y si hay sustancias de depósito. Todos estos puntos me lo tiene que desarrollar el anatomopatólogo. ¿Se acuerdan del ahumamiento? Del famoso tatuaje falso. Sí. Bueno. ¿Todos recuerdan? Sí. Sí. Bueno. Bien. ¿Cómo ve el anatomopatólogo el ahumamiento? ¿Sí? Lo primero que van a ver es, ¿dónde está? Cuando hablamos del margen escoriativo, ¿se acuerdan de que yo siempre les dije que la lesión por proyectil es una lesión contusa? ¿Sí? Por definición es una lesión contusa. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? ¿Dónde anda el bendito cursor? Acá. Tengo un cambio de coloración. ¿Y qué es lo que yo voy a tener? Es un depósito negruzco, ¿sí? Intradérmico. ¿Qué quiere decir? Acá veo parte de depósito, acá veo parte de depósito, depósito, ¿sí? Parte. Así se ve el tatuaje falso, chicos. El famoso ahumamiento. ¿Se acuerdan que era aquel que cuando se limpia, cuando se lava, desaparece? Bueno, se lo ve exactamente así. Pero acá está fijado, por eso se lo ve con tan exquisita discriminación, ¿sí? Miren qué bien que se ve, pero miren qué superficial que está, ¿lo ven? Esta es la lesión, y miren, todo eso es el ahumamiento, ¿lo ven? Todo ese negruzco que está ahí es el ahumamiento. Es un depósito negro, sí, pero bien superficial, porque si ustedes ven abajo, no hay ningún tipo de depósito, ¿sí? Son fibras de color rosada, que es por el tipo de tinción que empleó el anatomopatólogo. Y así quiero que ustedes vean cómo se ve el tatuaje. El tatuaje, así se ven los granos de pólvora, ¿lo ven? Sí. De esa manera se ve los granos de pólvora, ¿sí? Miren cómo se los ve, ¿lo ven? Sí. Pero miren la diferencia, esta superficie, miren que está más dérmico que otra cosa, ¿lo ven? El ahumamiento estaba más sobre la superficie. En cambio, acá los granos lo van a ver a nivel del tejido, ¿lo ven? Se lo ve perfecto.
Miren cómo se ve el ahumamiento, ¿lo ven? Está bien sobre la superficie, ¿ven? En cambio, si fuera grano de pólvora, estaría más sobre esta área. Sí. Esa es la diferencia entre ahumamiento y granos de pólvora. Bien. Una vez que el anatomopatólogo diferencia tatuaje, etcétera, 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 él me tiene que decir, sinceramente, si lo que está viendo es un orificio de entrada. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos que él usa para decirme, doctora, lo que usted me mandó es un orificio de entrada? Lo primero que usa es la denudación térmica marginal al orificio, ya les voy a explicar qué es lo que significa, debridamiento, despegamiento de la epidermis y la metacromacia dérmica. Esos tres elementos, esos son los tres requisitos que tiene que cumplir el orificio para que el anatomopatólogo me diga, doctora, es un orificio de entrada. Entonces, la denudación térmica marginal, el debridamiento y la metacromacia. Sí o sí tiene que estar los tres para que me diga, doctora, lo que yo estoy viendo acá es un orificio de entrada. ¿Qué es lo que también puede encontrar o que lo puede ayudar al anatomopatólogo para decir es un orificio de entrada? Los granos de pólvora que hemos visto anteriormente a nivel de la dermis, ¿sí? Y alejados del orificio. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo el orificio acá, imagínense que es el 2, ¿sí? Y tengo granos de pólvora más profundos y más dispersos, o sea, alejados, es más fidedigno que lo que estoy viendo es un orificio de entrada. Después que puedo observar el ahumamiento, o sea, el depósito negruzco en la superficie dérmica, y elementos antihistológicos de la dermis. ¿Qué quiere decir eso? Acuérdense que cuando se produce el disparo, el proyectil va acompañado con diferentes sustancias que no entran, ¿sí?, en combustión. Y algunas veces, acuérdense, si el proyectil atraviesa algunos elementos como cartón, no sé, cemento, ropa, puede acompañarlo al proyectil y una vez que atraviese la piel puede quedar en el orificio, entonces el anatomopatólogo lo consigna como elemento antihistológico, o sea, son elementos que no son normales en esa área, ¿sí? Son ajenos a esa área, pues antihistológicos en la dermis. Acá lo que también pueden ver no. ¿Dónde está? Espera un ratito. No sé qué le pasó. Me espera un minutito. Pido mis disculpas, pero algo pasó con el Power. Que no es lo que yo quiero que vean. A ver si les puedo mostrar ahí. Ya les muestro. 1, 3. Alcohol.
Acá está. No, no perdí. Bueno. Lo tenés que explicar. Tuve un problema con el Power. Pero... Bueno, se me perdieron las imágenes, no las puedo encontrar. Mil disculpas. Cuando hablo de denudación térmica marginal al orificio, lo que les estoy diciendo básicamente es, acuérdense que en criminalística, creo que la 3 o la 2, no la recuerdo, y en medicina legal, cuando se genera la salida del proyectil y del arma de fuego, acuérdense que el proyectil adquiere cierta temperatura. ¿Recuerdan eso? Sí. Bueno, una vez que adquiere determinada temperatura y tiene contacto con la piel, ¿sí?, se produce la denudación térmica. ¿Qué quiere decir? Porque la acción del calor del proyectil, ¿sí?, genera como una especie de quemadura alrededor del orificio de entrada. Esa terminología en anatomía patológica se llama denudación térmica. ¿Sí? Es la acción del calor o la alta temperatura que adquiere el proyectil al salir, ¿sí?, de la pistola, del revólver, de lo que fuere, y cuando tiene contacto con la piel, se produce automáticamente como una quemadura alrededor del orificio de entrada. A esa terminología se llama denudación térmica. ¿Sí? Cuando hablo de debridamiento, despegamiento de epidermis, ¿qué quiero decir eso? Les voy a mostrar en esta diapositiva. Bien. Cuando hablo de despegamiento o debridamiento, lo que hago es que hay una separación de lo que es la epidermis de la dermis. ¿Sí? Eso se llama debridamiento y despegamiento de la epidermis. Yo voy a tener, esto por ejemplo es a corta distancia, ¿sí? Yo me puedo imaginar, yo tengo lo que es la denudación, que es alrededor del orificio, que es una quemadura, y cuando hablo de debridamiento y despegamiento a nivel de epidermis, lo que hablo es que aparece una línea que separa la epidermis de la dermis, ¿sí? Hay una separación que es a nivel de lo que es la epidermis y la dermis, a nivel de lo que es la membrana basal, lo que divide las dos están totalmente separadas, ¿sí? Y esa es por la acción que tiene el proyectil a nivel del orificio de entrada. Entonces, ¿qué es lo que van a observar? Es la separación de lo que es la epidermis y de lo que es la dermis, ¿sí? Y cuando hablamos de metacromacia, dérmica, estamos hablando de lo siguiente. Generalmente, cuando hablamos de metacromacia, quiere decir que cuando el anatomopatólogo hace una tinción específica en el área, qué sé yo, hematicilina y eosina, o cualquier otro elemento, generalmente el que más usa es hematocilina y eosina, lo que hace es el cambio en la coloración de las fibras que tuvieron contacto con el proyectil. Por ejemplo, a ver si encuentro. Acá la voy a observar mejor, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a observar? Es el cambio, o sea, es la misma coloración, o sea, el anatomopatólogo hace la misma coloración, el mismo muestreo, con la misma coloración, ¿sí?, en la cual se puede observar el cambio de coloración en las fibras próximas al orificio de entrada. Yo tengo un tipo de coloración, si ustedes ven acá, ¿sí?, un aspecto medio violeta, ¿sí?, o un púrpura, y acá va cambiando a lo que es naranja, ¿sí?, y un aspecto rojizo,
en esta área y después vuelve a adquirir lo que es la coloración normal. Bueno, estos cambios de colores es por la acción que tiene el proyectil sobre esas fibras que produce que capten la tinción o el colorante de manera diferente. Entonces el anatomopatólogo ve este cambio de coloración en la misma fibra de la misma muestra y eso se llama metacromasia. O sea que cuando ustedes vean, le muestren, ¿sí?, una zona en la cual acá le está diciendo que es el mismo colorante que la mayoría usa, hematocilina y eosina, pero hay un cambio en la coloración del tejido, de las fibras, que ustedes lo pueden ver acá, ¿sí? Eso le está diciendo que fue por el producto de la acción del proyectil sobre esa fibra que generó que capte diferente al colorante y lo cual generó un cambio de coloración. A eso le llamamos nosotros metacromasia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver el anatomopatólogo? La denudación epidérmica, la denudación dérmica marginal, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que tiene lo que es una especie de quemadura alrededor del orificio de entrada. Lo segundo que va a tener es el despegamiento de la epidermis sobre la dermis, ¿sí? Acá está. Este despegamiento, ¿sí? Porque acuérdense que el ahumamiento está en la parte superficial, ¿sí? Es un despegamiento y el cambio de coloración de las fibras, ¿sí?, con el mismo colorante, eso se llama metacromasia. Eso le está indicando que por la acción térmica y dinámica y mecánica del proyectil, generó en las fibras de esa área un cambio en su coloración por la acción del mismo. Entonces, si ustedes ven o sea, si el anatomopatólogo ve metacromasia, denudación dérmica, y si ve debridamiento, está viendo el orificio de entrada. A eso se refiere con estos tres ítems. Fuera de que puede encontrar ahumamiento, fuera que puede encontrar granos de pólvora, ¿sí? Pero para hablar sí o sí de orificio de entrada, sí o sí él tiene que encontrar, o ella tiene que encontrar estos tres requisitos: la denudación térmica, el debridamiento y la metacromasia. Se puede asociar, ¿sí?, la presencia de granos de pólvora en la dermis, acuérdense, o si no en la parte más profunda y alejada. Puede haber ahumamiento, que es el tatuaje base, o puede haber elementos antihistológicos. Pero esto suma, pero para que yo diga, o el anatomopatólogo diga, lo que usted mandó como muestra o evidencia, es un orificio de entrada porque tiene denudación térmica, tiene desbridamiento y tiene metacromasia. Si no tiene estos tres requisitos, no es No es orificio de entrada lo que está viendo. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? profe. ¿Qué están viendo en esta imagen? Un orificio de entrada. ¿Por qué es un orificio de entrada? Porque hay un desgarro, pero también podría ser un orificio de entrada, digamos, el que está más en el centro, y el otro podría ser de salida. ¿Qué le llama la atención en los orificios?
Que tienen como bordes irregulares, puede ser. Sí, ¿qué más? No veo como tatuaje ni, o sea, lo que es pólvora. No lo veo como muy circular como los otros. Como lo que estábamos acostumbrados. Claro, como que hay más una deformación, como si fuera más desgarrado. Ajá. ¿Qué opina el resto? Sí, los dos tienen partículas negras. El color, profe, de los bordes. Sí, ¿qué más? Mm, Como si el disparo, digamos, hubiera hecho de cierta forma como oblicua, es como que lo que hizo que el orificio se deformara, o sea, se hiciera más, en cierta forma, ovalado. Porque yo podría decir que uno es de entrada y uno sí o sí es de salida, ya que están ambos juntos, podría haber sido un disparo de forma oblicua, cosa de que salga entre uno y el otro y salga, digamos. Bueno. ¿Qué más les llama la atención? A ver. Profe, puede ser algo como más superficial. No veo yo el orificio, que tenga un orificio. ¿Qué es lo que ve? Estas son excepciones a la regla. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó acá? El problema que puede pasar y puede suceder son los famosos proyectiles en sedal. Los proyectiles en sedal es cuando el ingreso y el egreso en la trayectoria intracorporal de un proyectil es de pocos centímetros, más si hay un plano óseo subyacente. ¿Por qué? Porque generalmente algunas veces no vamos a tener la misma característica, pero va a dar la impresión de que tenemos dos orificios de entrada. ¿Por qué? Porque el proyectil al ingresar a una determinada velocidad, con una determinada temperatura, sale rápidamente del cuerpo, o sea, ingresa y sale rápidamente del cuerpo, manteniendo las mismas propiedades que al ingreso. Acuérdense que el proyectil a medida que va avanzando va perdiendo ciertas características, va perdiendo velocidad, va perdiendo temperatura. Entonces cuando se producen los famosos proyectiles con trayectorias en bisel, que son trayectorias totalmente superficiales, o sea, no llegan a profundidad, se desliza directamente por la epidermis y sigue el trayecto por la epidermis y luego sale. Y algunas veces cuando la trayectoria intracorporal es muy corta, porque si ustedes ven acá en lo que es un orificio de entrada y lo que es un orificio de salida, que no llega a ser ni siquiera 2 centímetros. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema que surge?
básicamente es determinar cuál fue el de entrada y cuál fue de salida, porque algunas veces macroscópicamente yo no puedo ver la diferencia, porque el proyectil, al mantener casi iguales características, se introdujo en el organismo, pero su trayectoria fue muy corta, asociado con el hecho de que se fragmentó a nivel de la clavícula. Lo que estamos viendo acá es la radiografía de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace en lo que es en las famosas lesiones de proyectil en bisel? Se tiene que sacar la muestra en forma completa. No se tienen que sacar conjuntamente los dos orificios, juntos. ¿Sí? Porque si ustedes se ponen a ver, los dos son totalmente irregulares, son bastante amplios, ¿sí? También tienen un muy buen infiltrado los dos, ¿sí? No hay ni bordes invertidos ni evertidos. Podemos ver el anillo contuso, la lesión contusa, la podemos ver perfectamente. Entonces, algunas veces es muy difícil macroscópicamente identificar el orificio de entrada. Entonces, lo que se hace en las famosas trayectorias en bisel, que solamente el proyectil va por la epidermis, es evaluar y sacar toda la muestra de ambos orificios y se manda a anatomía patológica. Y si la anatomopatóloga encuentra estos tres elementos, principalmente la metacromasia dérmica, puedo decir cuál de los dos es el orificio de entrada. Pero algunas veces macroscópicamente, si yo los veo a los dos, es muy difícil determinar realmente cuál es el de entrada y cuál es de salida, porque son muy similares. Y esto se produce cuando son las trayectorias en bisel, que solamente atraviesa a nivel de la epidermis, y la trayectoria intracorporal es muy corta. Entonces el proyectil no pierde muchas propiedades, entonces ambos orificios son bastante similares. ¿Se entendió eso? Sí. ¿Y acá qué tenemos? La trayectoria del proyectil. Ajá. Acá tenemos otra en bisel, pero es diferente porque por lo visto no hubo contacto con el plano óseo, o sea, no hizo contacto con la escápula. ¿Sí? Miren el redondeado que es este, ¿lo ven? Sí. Y miren de ovalado que es este. Acá lo van a ver mejor, ¿ven? Este es bien redondeado y este es ovalado. Acá yo tengo más trayectoria intracorporal, la incidencia es diferente, pero también es en bisel. ¿Por qué? Porque solamente transcurrió por la epidermis, no entró al organismo. Sí. Estos son los más difíciles de determinar. Pero si ustedes ven con mucho detalle, acá este orificio sí tiene más el aspecto de un orificio de entrada que si vemos a este. Sí. Pero en el anterior eran casi exactamente iguales. Iguales. No había mucha diferencia entre ambos. No. ¿Preguntas? Y con respecto a los orificios de salida, no hay ningún requisito como de entrada como para darse cuenta. No, lo único que te informa el anatomopatólogo que hay un infiltrado, que te dice que es una lesión vital. Más que eso no te dice. Porque no tiene ninguna característica. Lo que a nosotros nos interesa es identificar el de entrada. Claro. Sí o sí. Lo que sí nos dificulta cuando son múltiples es identificar o compatibilizar cuál es de entrada y cuál es de salida.
o sea, cuál le corresponde a cuál. Pero generalmente cuando uno manda de salida, el anatomopatólogo lo único que informa es que hay solamente un infiltrado, nada más, es lo único que informa. No dice que ni es de salida, nada, solamente ella es la única que informa es cuando es de entrada. Es lo único que informa, pero de salida no te informa. No, te pone O lesión sea que confusa. solamente te va a cuando manden, digamos, como este tipo de lesiones como las anteriores, solamente ahí te va a decir cuál podría ser el de salida porque puede haber así una leve diferencia. Sí, sí.